Bueno, como algunos saben, de hace muchos años, hace casi 30 años, pues a mí me ha tocado la responsabilidad siempre de estar en las labores agrícolas. Y a mí siempre hay textos que a mí me han causado gran preocupación por entender. Y hay un texto que ustedes conocen, voy a mencionar un par de textos que ustedes conocen muy bien, están bien trillados, se manejan con mucha frecuencia, ¿verdad? Los que estamos en estas actividades agrícolas. Y entre una de ellas se encuentra en el libro de la Educación, que dice: llame la atención el maestro acerca de lo que dice la Biblia en cuanto a la agricultura. No quisiera que sonara como apasionamiento en el tema y resaltar más de lo que se debiera. Pero gracias a Dios que no soy yo, sino que es la señora White quien lo dice. Llame, ¿qué? La atención. ¿Qué es llamar la atención? ¿Qué llama la atención? Muy bien. Ver la importancia, ¿alguien? Sobre el tema de la agricultura. Y termina diciendo el párrafo que era el plan de Dios que el hombre labrara la tierra. ¿Cuál era el plan de Dios? Que el hombre labrara la tierra. Y dice hombre, y yo quiero que aquí las chicas y damas no se salgan de... Digan, no, dice hombre, no, está hablando de la especie ¿qué? Humana. Gracias a Dios que dice que era el plan de Dios que algunos labraran la tierra. Bueno, esas cosas a mí, esos textos a mí me mueven el piso y me causan interés del valor que ella tiene para nosotros. Quisiera entenderlo a profundidad. Otros tres textos muy trillados entre nosotros, ¿verdad? Es en cuanto a materia de educación. Y la señora White dice, el estudio en materia. ¿Ah? El estudio en materia de agricultura, y utiliza una palabra, debe ser. Esa palabra, ¿cómo llaman? Los que conocen de lingüística. ¿Qué implica esa palabra? Debe ser. ¿Ah? Ayuden, no soy bueno en español. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser. ¿Ah? Ayúdeme, hermano Daniel. De obligación, imperativo, de obligación. Y utiliza una palabra que también me tiene todavía estudiando, que dice el estudio en materia. Debe ser lo primero en materia de educación. Yo creo que algunos... Este texto es demasiado, pienso yo, muy abarcante. La gran mayoría lo hemos tomado y arrancamos al campo, ¿verdad? A sembrar yuca, a sembrar plátano, ¿verdad? Y dele. Pero aquí utiliza una palabra y dice estudio.
¿Qué palabra utiliza? ¿Y qué es estudio? En materia de educación, la materia primera, objeto de estudio, ¿cuál debe ser? La agricultura. Y en esta mañana hemos sido profundamente bendecidos con su filosofía. Y creo que nosotros, la gran mayoría de los que hemos avanzado en esta experiencia, desconocemos su filosofía. La hermana Juárez habla un término de filosofía de la naturaleza. Que estudiemos la filosofía de la naturaleza. Como tema de investigación, de estudio, le hemos dedicado poco ¿qué? Poco tiempo, interés. Así que, cuando hablamos de educación, cuando venimos a estos lugares que son centros educativos, debiera verse como materia de investigación prioritaria, ¿cuál debe ser? ¿Y qué tenemos que estudiar? Estudiar su filosofía. Entender por qué. A veces las ideas son muy vagas. La importancia de la naturaleza como libro de texto. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza como libro de texto? Y como que uno queda así como medio, no, como que no hay concepción que concreta a esa pregunta. ¿Cuál es la importancia de la agricultura como aula de Dios en la educación? Si ustedes se cuestionan esa pregunta, esas ideas son vagas. Uno dice, bueno, es porque hay que comer. No, porque Dios, muchas respuestas. Entonces, pero no hay ideas, en materia de agricultura no hay ideas que en nuestra investigación personal, en nuestro estudio, si nos cuestionamos, si nos hacemos estas preguntas, esas respuestas son todavía vagas e indefinidas. No tenemos una respuesta. Porque hemos hecho de esa materia escaso ¿qué? Estudio. Me sorprende cuando yo leo algunos párrafos, me ha costado muchos años entender párrafos de... como yo comencé en esto, uno llega con fervor, yo llegué a los 17 años, más o menos, llegué a esta escuela. Y como soy un poquito medio tapado, todavía sigo estudiando aquí, ya llevo 30 años todavía porque me ha costado entender. Hasta ahora por allí estoy comenzando a entender la relación del estudio de la ciencia y la revelación conjuntamente. Y eso me ha iluminado un poco. Porque hay que estudiarlas juntas. Las ciencias y la revelación debe ser estudiada de manera conjunta para que se puedan lograr los fines más elevados y nobles. Así que yo no sé si en nuestros esquemas, y yo animo al hermano Daniel, ¿verdad?, que involucren en sus estudios a los que están en misioneros, involucren en sus temas como tema de estudio en sus aulas el tema de la agricultura. Cada quien enfocándole desde el punto de vista de su área, ¿tú me entiendes? ¿Verdad? Porque el texto a mí me dice, señora White, que debe ser motivo de ¿qué? De estudio, de debate en nuestras clases. Todos los aspectos de ella. Del aspecto, a nosotros nos corresponde, la gente de agromisioneros, estudiar, concentrarnos en los aspectos técnicos. Pero a nivel de teología, estudiemos la agricultura desde el punto de vista ¿qué? Teológico, bíblico. Los que están en ¿qué? En salud. Hagamos de ese un tema de estudio. Para mí eso es lo que dice el texto. Me ha costado mucho entenderlo.
Y yo me he dedicado a la tarea de estudiar los aspectos técnicos. Y me sorprendo grandemente de ver la profundidad de los pensamientos de Elena G. de White. Hay un párrafo también que está en la educación, donde dice que si estudiásemos el Antiguo Testamento, y esa ha sido una de las piezas ¿cómo llaman eso? Del rompecabezas, pero ¿cómo le llaman a eso? Puzzle. Eso. Son piezas. Y que si comenzamos a unir las piezas, vamos a encontrar ¿qué? Belleza y profundidad en nuestra investigación y en nuestro estudio. Y ella dice que si leyésemos más el Antiguo Testamento nos daríamos cuenta que Dios sabe más que nosotros en cuanto al trato adecuado de la tierra. Me sorprende otros párrafos de Elena G. de White donde dice que Dios mismo dio instrucciones en cuanto a la forma de cómo cultivar la tierra a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Instrucción en cuanto a la forma. Ese párrafo me movió el piso por años. Y yo decía, pero dices instrucciones y formas, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Y comencé esa Biblia, la agarraba de aquí y allá, espíritu, profecía, y no veía nada. Hasta ahorita estoy comenzando a ver un poquito, después de 30 años, de trabajando con las chicas en la huerta. Pero también he encontrado que el plan de Dios con la agricultura era evangelística. ¿Sí no han leído los párrafos? El plan de Dios con la agricultura también era ¿qué? Evangelístico. Me dice, he encontrado que dice que el plan de Dios con Israel era que enseñase a ¿qué? Al resto del mundo en cuanto a la forma de cultivar la tierra para que diera frutos sanos y libres de enfermedad. Y al hacer ser un espectáculo en cosas concretas, como dice el pastor, el evangelismo que vemos en las Escrituras es que práctico, para no sonar como repitiendo la expresión del pastor, cosas que prácticas. Que en el tema de la salud pudiésemos ser ¿qué? Un espectáculo ¿para quién? Para el mundo. En tema de agricultura ¿qué? Un espectáculo para el mundo. ¿Y nuestra vida? Un espectáculo para el mundo. Y que así como la tierra en obediencia a las leyes puede ser restaurada a su belleza y fertilidad, así los hombres en obediencia a las leyes morales de Dios podían recuperar ¿qué? La imagen de Dios perdida. Dice que se convirtiese en una lección objetiva de verdad espiritual. ¿Dónde? Con nuestros huertos, con nuestros árboles, con la finca. Pero quiero que debatamos este asunto, este tema. Quiero que nos examinemos en este asunto. Para que quede la idea para el siguiente tema,
¿verdad? Esto no se puede hacer sin dos palabras claves y el pastor tocó una de ellas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Génesis capítulo 1, y tomamos otra expresión del pastor, la palabra Elohim. ¿Qué quiere decir? Elohim. Ayúdenme, muchachos. Mire que meterlo en el examen. ¿Eh? El pastor lo dijo. Dios. En la cabeza de las cosas, ¿quién? Dios. Génesis capítulo 1. El creador, la fuente de todas las cosas. Pero el capítulo 2 comienza con un lenguaje literario muy interesante. Y dice, y antes que hubiese hombre en la tierra, y antes que lloviese, y antes, el capítulo 2 utiliza un principio de la enseñanza que es repite y amplía, un principio de interpretación profética, repite y amplía. Y comienza a resaltar aquellos aspectos que él quiere. Y el lenguaje literario en que habla dice antes que fuese, quiere decir que hubo un diseño y hay un propósito. Hay un propósito antes de que el sábado, la familia y un modelo educativo basado en la agricultura fue algo bien pensado por Dios, no algo ¿qué? Al azar o a última hora. Es el lenguaje de Génesis capítulo 2. Y eso que en Génesis aparece cuando habla del huerto y dice que sale un río del huerto y que se abren 4 ¿qué? Brazos y que se extienden ¿hacia dónde? Hacia los puntos cardinales de la tierra y que nos habla de que tiene ¿qué? Piedras preciosas. Eso no está allí por información, por simplemente dar un dato informativo. Está allí con un propósito y un fin, que el plan de Dios era universal, era cubrir la tierra, con lo que allí se hacía en el huerto del Edén. Esas continuaremos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga en este día.